Audiolibros con texto presenta Los caminos del azar, de Arthur Gask. En una modesta pensión, donde las sonrisas ocultan preocupaciones y el destino se juega a los dados, una inesperada llamada telefónica transformará la vida de un joven dependiente de comercio. Y la astucia, silenciosa pero decidida, abrirá nuevas puertas para una joven dependienta de comercio. Era la hora del desayuno en la pensión Cozy Corner, un caserón de aires algo apagados situado en el corazón de Prospect. La señora Fowlery, tan adusta como meticulosa, presidía la mesa con la misma severidad con que, seguramente, habría regido un internado. Aquel día alimentaba a sus 7 huéspedes con una mezcla de frialdad y orden doméstico que rozaba lo marcial. Entre los comensales se encontraban 2 jóvenes mecanógrafas de aspecto distinguido, cuyos perfumes impregnaban la sala con notas de violeta y almizcle, 3 hombres dedicados al comercio, un auxiliar de un bufete jurídico que parecía vivir atrapado en una constante bruma de papeles, y un funcionario de mediana edad que, con puntual parsimonia, abandonaba la casa casi una hora después que los demás, como si viviera con su propio horario. Apenas se acomodaron en sus asientos cuando Bertie Bostock, uno de los comerciantes, contempló con amargura el contenido de su plato, unas tiras de tocino que le parecieron escuálidas en comparación con las de los demás. Suspiró con resignación. Conocía demasiado bien las sutiles estrategias con que la señora Fowlery marcaba a los morosos. El tamaño de las raciones era una suerte de contabilidad silenciosa. Bastaba con observar la generosidad del desayuno para saber quién había pagado puntualmente y quién acumulaba deudas. «Hoy parece que el sol nos sonreirá», comentó la señorita James, una de las damas perfumadas, con voz melódica. «El periódico anuncia una racha de buen tiempo». «Bah», gruñó el señor Oldflowers, el funcionario, mientras removía su té con visible desdén. «No se fíe. Las previsiones de buen tiempo solo significan lo contrario, especialmente si lo dice ese meteorólogo inepto. Ese idiota debería cobrar según sus aciertos. Así tendríamos una boca menos alimentándose del erario público». «Pero quizás no tenga familia», sugirió con dulzura la señorita James, procurando aplacar la tensión. «Claro que la tiene», replicó Oldflowers sin dudar. «Los inútiles como él siempre son los más prolíficos. Es una verdad que la vida me ha confirmado una y otra vez». La señora Fowlery, que consideraba que la conversación bordeaba ya lo indecoroso, decidió intervenir con la destreza de quien endereza el mantel sin interrumpir el almuerzo. «Oh, señorita James, ahora que lo recuerdo», dijo con una sonrisa que apenas curvó sus labios finos, «¿podría fijarse hoy en el precio de los tomates en el mercado? Sospecho que mi frutero me está timando. Ayer, cuando le señalé que me cobraba 2 peniques de más, desvió la mirada con aire de misterio. Estoy convencida de que...» Pero la convicción de la señora Fowlery quedó en el aire. En ese momento, la criada entró con el correo. Una carta certificada captó la atención general. Iba dirigida al joven Bostock. Al recibirla, el alegre semblante de Bostock se tornó sombrío. Supo de inmediato cuál era su contenido. Estaba atrasado en los pagos de su motocicleta
y esa carta no traía buenos augurios. Veamos, ¿y esto qué será?, murmuró Bertie, frunciendo el ceño con fingida inquietud. Podría tratarse de una citación judicial, bromeó el auxiliar del bufete, guiñando el ojo al resto de los comensales. Tiene todo el aspecto. Pero de pronto el rostro de Bertie se iluminó. Había reconocido la caligrafía. Era de su hermana, casada y residente en Port Augusta. ¡Qué alegría!, exclamó. Es un regalo. Hoy cumplo 24 años. La señorita Perkins, la otra joven de perfume embriagador, intervino con una sonrisa inquisitiva. Pero, señor Bostock, ¿no dijo usted aquella noche de sábado, cuando trajo tantas botellas de cerveza, que su cumpleaños era entonces? Bertie se quedó un momento pensativo, como si intentara desenredar un recuerdo lejano, y luego asintió con ligereza. Ah, sí, cierto, pero no era verdad, señorita Perkins. Me temo que no soy un hombre muy veraz. Salía mi padre, agregó con aire de confidencia, y volviéndose hacia el auxiliar de abogado que había aludido a la citación, añadió con desenfado: él estudió leyes, y eso lo explica todo. Sin más ceremonias, abrió la carta. En su interior encontró una breve nota acompañada de un fajo de billetes, modestamente doblados. Querido Bert, muchas felicidades. Ayer Tom tuvo suerte en las carreras y te envía estas 10 libras como regalo. No hemos olvidado tu generosidad durante aquellos días tan difíciles, cuando yo estaba enferma. Con todo mi cariño, Susan. Bertie adoptó de inmediato un aire solemne. Es de mi abogado, anunció con elegante ironía. Me comunica el fallecimiento de un tío y que he heredado la finca familiar y el título de baronet. Guardó el dinero con displicencia y alzó el sobre, mostrándolo. Me adelanta 100 libras, añadió con sonrisa encantadora, para que no me falten bebidas ni cigarrillos. Las felicitaciones, teñidas de sarcasmo, se mezclaron con las risas, pero fueron interrumpidas por el sonido del teléfono en la habitación contigua. La señora Fowlery acudió de inmediato y al regresar anunció con voz neutra: Señor Bostock, un tal señor Percy Packer desea hablar con usted. Bertie frunció el ceño, intrigado, y se dirigió hacia el aparato. No cerró la puerta, detalle que permitió al resto escuchar la conversación. Primero un entusiasta «¡Oh!» se oyó con claridad, seguido de un más efusivo «¿De veras? ¿De veras?». Luego un largo silencio, interrumpido al fin por «Claro, claro, es lo más acertado». Y finalmente, con voz más alta «Bueno, viejo, ya no volveré a tener 24, pero muchas gracias por sus felicitaciones. Nos vemos luego». Regresó a la mesa con la misma desenvoltura de siempre, aunque algunos notaron un leve tinte pálido en su rostro. Era el secretario de Su Excelencia el Gobernador, invitándome a almorzar, informó con naturalidad. Me ha transmitido los deseos de Sir Roger de que lo acompañe. Pero creí, intervino la señorita James con cierta vacilación, que el señor Percy Packer era ese amigo suyo de la sección de Manchester en Dogberry y Jones. Oh, no, de ningún modo, replicó Bertie con firmeza. Ese es otro Packer. El secretario del gobernador escribe su apellido con 2 Ks. Finalizado el desayuno, los huéspedes partieron uno a uno a sus quehaceres.
Al llegar a la tienda Dogberry y Jones, Bertie halló en la entrada a su amigo, el Packer de una sola K, aguardándolo con impaciencia. Para un observador casual, su saludo habría resultado cuando menos curioso. Ambos se estrecharon las manos con tal energía y sonrieron con tal efusividad que parecía que hubieran ganado la lotería en secreto. Descendieron juntos al sótano del establecimiento, donde mantuvieron una secreta conversación durante varios minutos. Luego, como si nada, se incorporaron a la rutina de atender a la clientela distinguida, vendiendo sábanas, toallas y demás enseres domésticos. A lo largo de la mañana, sin embargo, su comportamiento no dejó de llamar la atención. Se cruzaban gesticulando de forma grotesca, se golpeaban las costillas con fingida brutalidad y se reían con un entusiasmo casi infantil. La señora Tompkins, de la sección de vestidos, atribuyó su conducta a la cerveza, asegurando que ambos olían a pastillas de menta. La señorita Winchester, en cambio, lectora voraz de novelas policíacas y de adicción, estaba convencida de que habían consumido drogas. Afirmaba que ponían los ojos en blanco, igual que el villano de Píldoras envenenadas, la absorbente novela que la tenía absorta por aquellas semanas. Sin prestar la menor atención a los comentarios que habían suscitado, Bert y Percy permanecían radiantes de dicha. A la hora del almuerzo, desdeñando sin remordimientos la frugal comida ofrecida por la empresa, salieron en busca de un verdadero festín, que hallaron en un pequeño restaurante especializado en pescado. «Mira, Percy, viejo amigo», dijo Bert, mientras apuraba la última gota de café y removía distraídamente los restos de azúcar con la cucharilla. «Deberíamos celebrarlo esta noche. ¿Qué te parece si cenamos en el Semiris y llevamos con nosotros a un par de chicas?», añadió, dando unos golpecitos al sobre certificado que había llevado en el bolsillo trasero durante toda la mañana. «Yo adelanto el dinero. Podemos considerarlo un gasto de representación». «Hecho, muchacho», respondió Percy sin dudarlo. «Llevaré a mi prometida», añadió, frunciendo el ceño con un dejo de duda. «Pero tú no estás comprometido como yo». «Todavía no», replicó Bert con una sonrisa enigmática, «aunque quizá no falte mucho». Asintió con aire resuelto. «De todos modos, no pienso quedarme sin compañía femenina. Quedemos en Beehive Corner a las 6:45 y después de la fiesta inmortalizaremos el momento con una buena fotografía». Aquella misma tarde, Bert abandonó su puesto en el departamento de Manchester y con una determinación inusitada se dirigió al santuario de la perfumería, donde reinaba la señorita Millington. Hacía tiempo que la admiraba en secreto, sin atreverse jamás a acercarse, pero ahora, animado por su recién estrenado entusiasmo, se presentó ante ella con jovial desparpajo. «Señorita Millington», dijo alegremente, «¿le gustaría acompañarme esta noche a una agradable cena?» No mencionó el Semiris, queriendo reservarle la sorpresa. «Luego podríamos asistir a la representación de Pasión Púrpura en la Sala Princess. Estoy seguro de que disfrutaría de la velada. ¿Qué me dice?» La señorita Millington lo miró con fría altivez. La perfumería se consideraba, desde siempre, muy por encima de la sección de Manchester. Además, no ignoraba que Bert no era precisamente adinerado. Cuando alguna vez se cruzaban en la playa,
No podía dejar de notar su chaqueta vieja y raída, siempre la misma. Gracias, respondió con voz gélida, pero esta noche tengo otro compromiso. Bert enrojeció de inmediato. El desaire fue tan evidente y su tono tan alto que varios dependientes de los mostradores vecinos no pudieron evitar escuchar. Sonriendo torpemente, se disponía a retirarse apresuradamente cuando, de repente, una voz chispeante lo detuvo. «¿Por qué no me invita a mí, señor Bostock?», rió una muchacha desde el mostrador contiguo. «Yo iría encantada». Bert se volvió para descubrir quién le había dirigido la palabra, y sus ojos se encontraron con la menuda figura de Kitty Clover, reconocible por sus inseparables guantes. Aunque de pequeña estatura, no cabía negar su encanto. Tenía unos ojos castaños de mirada dulce y una expresión tímida que hasta entonces Bert apenas había notado, pues apenas se conocían. «Ah, es usted, señorita Clover», rió él, simulando buscar un papel inexistente en su bolsillo. «Bueno, de todos modos estaba en mi lista, aunque no recuerdo exactamente el orden», sonrió con galantería. «Pero como ha tenido la cortesía de adelantarse, queda invitada». «Gracias, señor Bostock», respondió Kitty, bajando modestamente la mirada. «Estoy segura de que lo pasaré de maravilla. Hacía tiempo que deseaba ver Pasión Púrpura, pero aún no había encontrado a la persona adecuada para acompañarme». El corazón de Bert dio un brinco al oír aquellas palabras. No era cualquier invitación la que aceptaba. Lo hacía precisamente por él. «Entonces, esta noche a las 6:50 en Beehive Corner», dijo con renovada alegría. «El señor Packer traerá también a su prometida, así que seremos 4». Asintió sonriendo de nuevo. «Además, permítame decirle, señorita Clover, que luce usted especialmente hermosa hoy. Y he de confesarle que he reservado una mesa en el Semiris. Es mi cumpleaños y he recibido un generoso obsequio». Kitty parecía rebosante de felicidad. En cambio, desde su mostrador, la señorita Millington contemplaba la escena con desdén. Sin embargo, en el fondo de su corazón lamentaba su apresurado rechazo. Quizás, pensaba ahora, debió preguntar primero a dónde pretendía llevarla Bert. Cuando el joven se marchó, la señorita Millington no pudo resistirse a lanzar un comentario mordaz. «No te hagas muchas ilusiones con el Semiris, querida. Probablemente acabaréis tomando café y sándwiches en cualquier cafetería». Kitty no se dejó abatir por aquella ácida observación, y bien hizo, pues hacia las 5 de la tarde todo el personal de la gran tienda sabía ya que Bert Bostock había conseguido que la señorita Pimpkins, de la sección de sellos, gestionara la reserva de 4 comensales en el Semiris. También corría el rumor de que una tía adinerada, propietaria de un establecimiento de pescado frito en Port Pirie, le había enviado 50 libras como regalo de cumpleaños. Años más tarde, Bert evocaría aquella noche como una de las más dichosas de su juventud. La cena en el Semiris fue un auténtico festín, y mientras el vino, una botella de champán adquirida a 15 chelines y 6 peniques, fluía alegremente por sus venas, se sintió igual, sino superior, a cualquiera de los distinguidos comensales que lo rodeaban.
Era la primera vez que alguno de ellos pisaba un restaurante de alta categoría. La cena había costado la nada despreciable suma de 7 chelines por cabeza. Y no faltó un instante de apuro cuando el camarero, con una reverencia ceremoniosa, les presentó un menú escrito en francés. Sin embargo, Kitty, con temple verdaderamente resuelto, susurró una instrucción a Bert, quien pidió sopas claras para todos, y con un gesto autoritario despidió al camarero asegurándole que decidirían el resto más adelante. Desde ese momento, Kitty se convirtió en su ancla y salvación. 25 años atrás, la madre de Kitty había servido en la casa de un noble en Inglaterra y de ella había heredado un conocimiento suficiente del idioma francés como para navegar con destreza por aquel océano de palabras exóticas. Guiados por la sabia resolución de Kitty, lograron desembarcar sin contratiempos en un sencillo puerto, un reconfortante plato de conejo galés. Bert no cabía en sí de admiración, no solo por el ingenio de su compañera, sino también por la frescura encantadora que irradiaba esa noche. En un instante de atrevida ternura, le rozó el pie bajo la mesa y solo desistió cuando ella, en un susurro, advirtió: «Ten cuidado, querido, estas medias son las únicas que combinan con mi vestido». La velada prosiguió en armonía. En el cine, en la oscuridad de Pasión Púrpura, Kitty se acurrucó junto a él y en un instante dramático de disparos y sobresaltos permitió que Bert tomara su temblorosa mano. En aquel momento, Bert sintió un destello de intuición. Quizás estaba destinado a ser su protector para siempre. Al diablo con la señorita Millington y sus aires de superioridad, pensó con renovado ardor. La prometida de Percy resultó ser también un alma encantadora y enseguida trabó una amistosa complicidad con Kitty. Como vivían cerca, los jóvenes caballeros se ofrecieron a escoltarlas a sus casas, cruzando el parque en una noche llena de estrellas. Al llegar, mientras Percy robaba un beso a su amada, Bert, animado por el ejemplo, intentó lo mismo. Kitty, tímida, resistió apenas un instante antes de alzar los labios para uno muy breve que dejó a Bert en un estado de dicha. Al día siguiente, los dos amigos parecían cambiados. Se cruzaban miradas serias, sin las risas y codazos de la víspera, como si una repentina conciencia de responsabilidad pesara ahora sobre sus corazones. Y desde el primer encuentro en la tienda, Percy y Bert intercambiaron sonrisas cómplices y susurros nerviosos, pues una gran decisión se avecinaba. Así fue como, a las 12:05 en punto, los encontró el reloj en las escalinatas de mármol del majestuoso South Australian Bank, a la espera de un nuevo destino. «Siempre acertamos viniendo aquí», declaró Bert con una seguridad radiante. «Que yo conozca al viejo Bellingham nos allana el camino. Confiará en mí. Durante 8 años me ha visto cantar en el coro siendo sacristán. Vamos, amigos, no nos atenderá nadie de menor rango». Después de soportar las miradas recelosas de los empleados subalternos, fueron finalmente conducidos ante la presencia del gerente. «Buenos días, señor», saludó Bert, tragando saliva. «¿Se acuerda de mí?»
Permítame presentarle al señor Percy Packer, compañero mío en Dogberry & Jones. Venimos a abrir 2 cuentas separadas. Claro, respondió el gerente, arqueando apenas una ceja. ¿Con qué fondos? Con esto, dijo Bert, conteniendo una sonrisa de triunfo mientras extendía un pequeño trozo de papel. El señor Bellingham frunció el ceño al examinarlo. «Ah, un billete de lotería», exclamó en tono desaprobador. «¿Han estado jugando?» «Oh, no, señor», se apresuró a corregir Bert. «No exactamente». Tosió incómodo y dijo: «Parte del dinero recaudado se destina a los hospitales». «Eso mejora las cosas», asintió el gerente, visiblemente más interesado. «¿Y han ganado algún premio? ¿De cuánto hablamos?» Bert apenas logró encontrar voz. 20.000 libras, señor. Aquí está el comprobante de resultados. Mire, el número 776655 se ha llevado el primer premio. El gerente examinó los papeles con atención, chasqueó la lengua varias veces y tras una pausa significativa se puso en pie. «Muy bien, jóvenes caballeros», dijo al fin. «Recaudaremos el dinero en su nombre. Si utilizamos el correo aéreo y el teléfono, podrán disponer de él en un par de días. Y si me permiten un consejo», añadió con una sonrisa sombría, «váyanse de vacaciones. Cuando la noticia se sepa, se sorprenderán de la multitud de amigos que descubrirán de pronto». El secreto se guardó celosamente durante 3 días. Ni siquiera Kitty ni la novia de Percy fueron informadas. Bert, sin embargo, no perdió tiempo. Aquella misma noche, tras ser presentado a la madre de Kitty, le pidió que se convirtiera en su esposa. De todos los lugares posibles, la propuesta ocurrió en el tranvía, y Kitty, al sonrojarse con tal dulzura, provocó que un caballero mayor, embelesado por la escena, se pasara su parada por casi media milla y tuviera que pagar 2 peniques adicionales al revisor. Kitty había pronunciado un sí apenas audible entre el traqueteo del tranvía, pero el primer beso de compromiso tuvo que esperar hasta que alcanzaron el jardín delantero de su casa. Una vez allí, Bert y la madre de Kitty congeniaron de inmediato, sellando con sonrisas sinceras su mutuo beneplácito. Cuando al fin el dinero estuvo disponible en el banco y ambos jóvenes recibieron sus chequeras, decidieron que había llegado el momento de notificarlo a sus empleadores. Bert fue el primero en solicitar una reunión con el señor Dogberry, quien lo recibió con mal humor y un evidente aire de impaciencia. «¿Qué desea Bostock?», preguntó con brusquedad. «Estoy muy ocupado». Bert, con toda cortesía, explicó que venía a comunicar su decisión de dejar la empresa. Al preguntarle, con tono irritado, a qué otra empresa pensaba marcharse, Bert respondió, esbozando una sonrisa serena, que en adelante viviría al aire libre, trasladándose al campo. «¿Ah, sí? ¿Va a comprar una finca enorme?», preguntó el señor Dogberry, cargado de sarcasmo. «Para empezar, no, señor», replicó Bert sin perder la compostura. «Primero trabajaré como peón agrícola para aprender el oficio antes de invertir mi dinero». «¿Y si se puede saber con cuánto dinero cuenta para semejante empresa?», inquirió el señor Dogberry con una sonrisa helada.
Sabiendo que su buena fortuna no permanecería en secreto mucho tiempo, Bert le relató cómo él y Percy Packer habían ganado 20.000 libras en la lotería. El hombre casi saltó de su silla. 10.000 libras cada uno, exclamó, con la voz entrecortada por la emoción. Eso es una verdadera fortuna. ¿Está al tanto todo el mundo? No, señor, dijo Bert, sonriendo con modestia. Usted es el primero en saberlo. Pensamos que era justo decírselo antes que a nadie. Muy bien, asintió Dogberry, visiblemente complacido. Una idea cruzó fugazmente su mente, haciendo brillar sus ojos. ¡Qué excelente publicidad para la firma! Un breve artículo en el periódico. 2 jóvenes caballeros del departamento de Manchester de Dogberry & Jones ganan 20.000 libras. Todo el mundo hablará de nosotros. Supongo que sí, admitió Bert, sonriendo. No ocurre todos los días. Desde luego que no, afirmó Dogberry, entusiasmándose. Pero, señor Bostock, añadió, otorgándole ahora este tratamiento, le pediría encarecidamente que no nos abandone de inmediato. Quédese al menos unas semanas. Todos querrán venir a verlo. Se frotó las manos con avidez y sus ojos chispearon de inspiración. Escribiré el anuncio enseguida. Jóvenes vendedores de éxito, apasionados de su trabajo, que prefieren seguir dedicándose a la venta de sábanas y mantas de calidad en lugar de entregarse a una vida de ocio. ¡Qué historia tan edificante! De repente se interrumpió y preguntó con brusquedad. ¿No estará casado ya, verdad? Todavía no, respondió Bert divertido, pero pronto lo estaré. Estoy comprometido con la señorita Clover de la sección de guantes. El señor Dogberry alzó las manos, exultante. Mejor aún, añadiremos este detalle. Joven vendedor de la sección de Manchester, comprometido con la encantadora señorita de los guantes. La fortuna les sonríe, exclamó temblando de entusiasmo. Oh, señor Bostock, le ruego que ni usted ni la señorita Clover nos dejen todavía, y también ese espléndido joven, el señor Packer. Nuestros departamentos de Manchester y de guantes batirán todos los récords de ventas. Así fue como, tras llamar también a Percy Packer y a Kitty Clover, los 4 acordaron permanecer en la empresa durante 3 semanas más. Los 2 amigos disfrutaron de la curiosidad que su historia despertaba entre los clientes, aunque no todo fue del agrado de Bert y Percy. Lo que más les mortificó fue leer en un periódico que los describían como 2 apuestos jóvenes merceros, cuando todo el mundo en el negocio de los tejidos sabe que el departamento de Manchester está muy por encima del de la simple mercería. Una semana después de dejar sus respectivos empleos, Bert y Kitty celebraron su boda. La víspera, Kitty tuvo con su madre una conversación breve pero cargada de seriedad. «¿Sabes, mamá?», dijo en voz baja, «quiero mucho a Bert. Es un muchacho encantador y haré todo lo que esté en mi mano por ser una buena esposa». Se detuvo un momento, visiblemente preocupada, antes de añadir, «pero me angustia casarme llevando en el corazón este terrible secreto. Sería horroroso si alguna vez lo descubriera». «No tiene por qué saberlo», respondió su madre con firmeza. «Tu tía es discreta y no abrirá la boca. No te preocupes por eso». «Pero no me parece justo», protestó Kitty.
con un destello de inquietud en los ojos. Creo que debería decírselo. Ni hablar, exclamó la señora Clover. Una mujer tiene derecho a guardar sus secretos hasta en el matrimonio. Y créeme, hija, si los revelas, solo conseguirás lamentarlo. Guarda silencio y jamás te arrepentirás. Así, desautorizada y vencida, Kitty obedeció a su madre. Bert nunca supo que ella había estado al tanto, desde el primer momento, de su buena fortuna, ni que se había propuesto conquistar su afecto deliberadamente. La verdad era esta. La tía de Kitty, agente de ventas de las nuevas máquinas patentadas para barrer alfombras, había visitado aquel mismo día a la casera de Percy Packer para cobrarle una cuota. Mientras aguardaba en el vestíbulo, no pudo evitar escuchar la animada conversación entre Percy y Bert, durante la cual Percy anunciaba con júbilo el premio de lotería obtenido. Minutos después le comunicó este hecho a su sobrina, que puso en marcha su plan de seducción. De modo que, sí, Kitty había jugado sus cartas con astucia. Pero ¿quién podría reprochárselo? Además, dado que hizo de Bert un hombre feliz y formaron un matrimonio dichoso, pocos tendrían motivos para censurarla. Quizás solo la señorita Millington, la antigua perfumista, podría haber guardado algún rencor. Sin embargo, teniendo en cuenta que en un tiempo récord había logrado casarse con un próspero carnicero y engendrar 3 pequeños herederos para perpetuar el negocio, difícilmente podía considerarse perjudicada. Y aunque la señorita Millington gustaba de jactarse de haber rechazado en su día a un pretendiente que luego resultó ser dueño de 10.000 libras, omitía mencionar que, en el momento de su desaire, ignoraba por completo la magnitud de su fortuna. Muchas gracias por escuchar Audiolibros con Texto. Si han disfrutado de esta historia, los invito a suscribirse al canal y dejar un comentario. Hasta la próxima.